Grande del Pilar. Segundo, gracias a ustedes por haber venido a vernos y a disfrutar. El grupo de teatro Menos es Más. Tenemos el placer de presentar Puzzle Teatral. Quisiera también, lo primero, pedir disculpas porque debido a lo imprevisto nos vemos obligados a cancelar la actuación musical de nuestro vocalista. Quisiera explicar primero un pequeño pincelada para que sepan ustedes lo que es el puzzle teatral, que está compuesta por unas obras llamadas microteatro. Este género es muy difícil, tanto para los autores, que tienen que conseguir que en un texto de muy pocas páginas tengan su trama, su nudo y su desenlace, pero también para los actores, porque se le tiene que dar vida a los personajes de una manera inmediata. Después de todo esto, y espero que ustedes disfruten de este microteatro, quisiera dar solamente un ruego. Por favor, silencien los móviles. La función va a empezar. Gracias por vuestra asistencia. Como los chorros del oro. Entremés de los hermanos Álvarez Quintero. El destino, el azar o la casualidad, vaya ustedes a saber, es lo que hace que un hombre y una mujer se conozcan. Los dos son viudos, pero están a las antípodas el uno de la otra. Ella es limpia, como los chorros del oro. Se pueden comer las migas en el suelo de su casa. Él, en cambio, es todo lo contrario. Pero cuando uno se enamora, es capaz de bañarse 2 veces al día. Sabe que si no lo hace, no la llevará al altar. Mercedes es interpretada por Mari Carmen Rueda, Juan Manuel es Julián Rey y Manolín es una colaboración muy especial, Iker Martínez. Como una palomita, se come la calle y no le levanta del suelo ni tanto así, qué bonita pintura. Pero bueno, ¿qué hace la puerca de la vecina? Le está dando un beso. Me la vas a chorretear toda, mujer. Anda bien hace, hija, con esta gorrena. Es que no le gusta que le den besos. Las cosas de las mujeres cuando somos chicas. Ay, hija. Ay, caray. Si la mira su padre, Dios mío. Ya me ha cruzado la calle. Adiós, hija. Niña. Soy. ¿Qué ves? Ay, que ves mi madre, la mujer. Por donde pasa, parece que ha pasado un terremoto. Oye, ¿ves? Por Dios. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Los años y pandemia. ¿Lo ves, Dios mío? ¿Una mancha? Ay, que no, porque el colorido me da con la mano, señor. Para que no le vaya a ver, que tiene mi novio. Madre mía. Bueno, me voy a sentar un poquito a coser. A ver si termino las enaguas. Que llevo ya la chica de su vamos de las enaguas de la niña. ¿Se tarda, Juan Manuel? Eso que está esperando que se vaya la niña. Claro, como yo le tengo dicho, que mientras la niña esté en casa, él no venga, porque ¿a qué? Mientras yo no me decida, la niña va a cumplir 7 años, pero parece que tiene un viejo en la barriga. Lo que sabe la niña. Juan Manuel es muy bueno, sí, es muy bueno. Y me quiere. Y me hace gracia. Y lo más gracioso es que también a mí me gusta. Pero es que es tan
abandonado en la cama. ¡Ay, Jesús, por Dios! Mi madre la trae con ella. Cuando ve que tiro las cosas adelante y me dice, anda hija, acuérdate de tu marido que era como los chorros del oro y no de ese que ahora te pretende, que le quema el agua más que a un perro rabioso. Y es verdad, muy sucio de quemar agua. Pero digo yo que el roce conmigo algo le hará. ¿Y qué aquí la mujer más bonita del barrio? ¿Quién pregunta por ella? El hombre más feo de Europa. ¿De Europa nada más? Sí, nada más porque los chinos son más feos que yo. ¿O esa mujer no será Oye, y a ti que me había parecido que ahora mismo yo estaba hablando con ella. ¿O seguro que viene usted malo de la vista? ¿O no se ha lavado bien los ojos? Ya estamos como siempre con el agua y precio. Pues hoy yo se he lavado con aguarrás. Para darle un buen gusto, señora. ¿Con aguarrás, por Sí, Dios? con aguarrás. ¿Y no se lo podía usted haber lavado con agüita clara? También es verdad, también es verdad. Bueno, Mercedes, ya que estamos así hablando, me deja pasar con usted un ratito, ya que la niña ha salido. ¿Pase usted? ¡Ábrame usted la puerta! ¿Está abierta? Vale, ahora para allá. Nada, que me hace gracia mi esposa, señor. No la tendrá cara, pero para mí la tiene. Y como el pobrecillo viudo como yo, y tiene un niño de la edad de mi niña, ¿por qué estaría triste, digo yo? Pero hay que ver. Tanto criticando a la gente desaseada. Y mire usted por dónde ven los demonios esperando de agua. Ahora, ustedes no digan nunca, pues yo de ese agua no voy a beber. Que el caminito es largo y puede apretarle mucho la sed. A la buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Y ¿Qué tú? tal? Bien, ahí vamos, ahí vamos. Escucha. A ver lo que me acaba de decir su madre que venía a encontrar ahí abajo. ¿Qué te has dicho? Que si tiene un paraguas que lo tiene. ¿A qué? Para que mi mujer se quiera los días que llueva. ¡Oh, no! Ya sabemos que su es Dios, ya lo sabemos. Pero para mí que tanto la madre como la hija, a mí como que me han tomado más veces, ¿sabes? Que por no estar con el agua se va a ir. ¿No hay nada de eso? Mira, Mercedes, no hay nada de eso, Mercedes. Por infantilidad. Dime, ¿cómo me voy a ver a usted? Hombre, el aquí no tengo que buscar de todo, oye. Suavecito, bien. Pero, ¿usted el sombrerillo ahí se hace un poquito? ¿También tiene usted reloj? ¿Qué he hecho ya? ¿Usted no sabe con las patas? Ay, no, ¿cómo me la voy a ver? Se la espalda. Dígame usted ni una cosa. ¿Qué te muere? ¿Y no usted trae eso con un tabique? Claro, le explico rápido. En caso hoy estamos yo. Antes de salir se me ha olvidado desplegarme con la cama. Y ahí está todo el queso y también ¿Que que. se sequilla por la cama? Anda, claro, como todo el mundo. ¿Por qué no vengo usted para acá? ¿Cómo lo hace usted? Venga usted para acá, venga usted para acá. Si mal de yo, es usted mujer que es más necesito. Ya que dos pillas. Oye, señora, oye. Usted es la mujer que yo necesito. La lonchita que me trae aquí en el hombro. ¿Dónde? En el hombro.
Claro, pero nada más que entro ya aquí a este cuartito a estar con usted. Estoy plagadito. ¿Ah, sí? No lo entiendo. Pues las mismas que tiene usted aquí las tenía usted en su casa. Casi andará ella. Así dice mi madre. Ah, la madre. Dice que mi madre lleva dice, con un traje de Juan Manuel, de la prensa, te sale un tinte. Ya está. Qué gracioso. Los colores. Ya sabemos que su madre es muy graciosa. Ya lo sabemos que su madre es muy graciosa. Pero usted tiene también que entenderme a mí. Te voy a estar de Dios. Porque sabe que tengo razón. Sabe que tengo razón. No del todo, pero sí. Un hombre que está todo el día trabajando de camisa de empresa. Que está todo el día vestida de montín. Que se está al cuidado de una cuñada mal tío le peguen a las cuñadas. Y que tiene un niño de esto de alto. ¿Cómo va a querer usted ahora que yo me aquí con usted que quiera poner en un escaparate? Además, usted no hace nada más que criticar. Y sacarle a uno los colores. Es decir, y cuando uno se esmera para que lo estimen, usted no lo estima. Todavía no me dice nada de la corbata. ¡Ah! ¿De qué corbata dice? ¡De esta! Mercedes, hay días que uno nada más salir de casa tendría que pesar una cáscara de melón y estrellarse contra las piernas. ¿Y dónde tengo la corbata? En el bolsillo. Pero eso vamos a decidir si es de su gusto o no es de su gusto la corbata. No me gusta. Que no me gusta. Y eso sería bien. Que no me gusta. ¿No le gustó ser mamá? ¿Verdad? ¿Un problema? ¡Ay! ¿Qué va a hacer usted con ella? ¿Qué voy a hacer con ella? A tirarla. Porque sé que el que se la encuentre y se la ponga, se lo hunde. Pero como a usted no le gusta la mamatita, ¡para otro! Pero hombre, Manuel, ¿qué va a hacer usted? ¿Que va a tirar todo lo que a mí no me guste? ¡Ni María! Pues ya está, sube su arriba y se tira por el balcón. No me diga eso ni en broma, hombre, Mercedes. ¿Y si me tiro? ¿Y si me tiro, Mercedes? ¿Se queda sin Juan Manuel? Mercedes. Pero, vamos a ver, ¿Verdad? ¿cómo voy a hacer tu caso de un hombre que cambia que pasa? Está más sucio y más desconfiado. Sí, Mercedes, sí, venga. Voy a estar cada día más limpio. También, ¿qué cosas tiene usted? ¿Qué cosas tiene? No lo dice. Vaya usted a darse una vuelta por ahí. Fíjese, hasta las estatuas jaramagos le salen. Ya está, ya está. Este hombre no va a estar contento hasta que no le salgan los amados. No, Mercedes, no. Yo no voy a estar contento hasta que usted no se decida a quererme. Pues la nueva usted. Porque mire usted, mamá, el hombre que a mí me tiene otra vez a adaptar se tiene que sentir en el agua a mucho como la vida mía. Su difunto era un salmonete. Mi difunto era un hombre que daba cuenta de él. Colorado está montado. ¡Salmonete! Ya lo tenemos. Mezclado en la harina dentro de una freidora. Cuidado, ¿eh? Perdóname, Mercedes, que quería hacer una broma y me ha salido mal. No se preocupe, que el mismo respeto que le tiene usted a su difunto, se lo tengo yo, de verdad. Y para que usted no se desquite, métase con mi difunta, que yo la acompaño. Sí. Dicen que la quería para mí o no. Para vivir con usted, Pela. Sería. ¡Guau! Madre mía. Me habían dicho que se habían encontrado más de una vez sus botas en el acanado. Bueno. Ya sabemos que la gente siempre habla un poquito más de la cuenta. Lo que sí que es cierto es que la soltera más de una vez. Por la mañana, si encontrarme encima de la cama, me la he encontrado. Sí, uno se acostumbra a todo. Y su cuñada no debe Demasiado. Para mí que va a parar un competir. Parará. No creo que haya equivocación. Qué lástima de
¿Y la familia? Por eso mismo, Mercedes, por eso mismo busco a otra. Mercedes, por eso mismo. Porque, de verdad, veo a mi niño y cada vez me hace más falta la compañía de una mujer como usted, Mercedes. Y eso es mí, ¿eh? Eso es mí, que me siento más solo que un sereno, Mercedes. ¡Cuidado, no se pinche usted ahí la... Ah, no se va a escuchar. No, es justo que no me he visto. ¿Hay algodón? ¿No hay algodón? Pues algo, ¿eh? Algo. Pero algodón no. Y si no, Papá Manuel, por eso que me estaba... Pues eso. ¿Qué? Lo que ya te ha dicho ya más de 25 veces. Que yo desde que usted la conozco, solo vivo para este ratito que paso con usted los domingos. De verdad, la tengo las 24 horas del día, ¿me entiende? Que me van a echar de la imprenta, porque todo lo pongo con admiraciones, hasta las preguntas. Sí, Mercedes, sí, que ni como, ni bebo, ni... Como la canción esa que usted canta, que la canta tan bien. Esa que usted canta, que la canta tan bien. Ah, sí, muy gracioso. Sí. Ni como ni de niña. Desde que te conocí. Ese, pero canta. Hombre, retiraos. Ni como ni de niña. Desde que te conocí. No me alcanza la hora. Más que para pensar en ti. ¡Ole! ¡Ole! ¡Y ole! Mercedes, no sabía lo que estaba haciendo yo en este ¿Cómo momento. que se ciudad? ¿Qué ha pasado? ¿No verdad? No, me lo voy a comer si quieres. Porque yo me decía por aquí del futuro, menos mal que lo conté. ¡Ay, qué hombre! Dios mío! ¡Ay, qué hombre! ¡Ni vamos ni de niña! ¡Desde que te conocí! ¡Ay, qué oído! Y bailar peor. ¿Por quién va eso? ¿Usted quiere que yo le regale el oído? Ah, no. Sí. No, hombre, yo no he oído todo, pero ni regalado. Tiene usted gracia para un puesto de lo que sea. Ay, que no sé mis manos, por Dios. Que me va usted aquí a coger las manos, manosear con esas manos tan sucias. Como Miguel. ¿De verdad? Mañana mismo me pongo unos guantes blancos, hombre. Ay, mañana se contigo con el blanco. ¿Y por qué no se la usted con la vida clara y jabón? Y por algo empieza, ¿no? Pues voy a estar cada día más limpio, de verdad. Sí, Mercedes. Voy a hacer todo lo que usted se antoje. De verdad. Voy a parecer cada día más a mi niño. Claro. Como el domingo pasado no nos vimos, no le podía comentar. Pero usted sabe que a mi niño le he apuntado a la misma academia que va su niña. Eso sí me enteré, sí. Bueno, resulta que mi niño se ama. Y me viene de la academia y me dice, papá, no hace falta más días. Papá, la niña de las trenzas rubias, que es como le llama él, a tu niña, le han comprado unas bambas deportivas blancas, más bonitas, a la última moda, va siempre bien vestida, bien plantada, bien peinada, limpia, que huele a rosa, papá. Y dice, ¿por qué a mí no me compras y me haces esas cosas también? Hombre, claro. Oh, sí, no me lo dijo 2 veces. Yo, que estoy en este mundo solo para complacerlo a él. Pues más niño que si lo viese a mi niño, y que fuera un canto de su niña. Vaya que ingeniero, de verdad, ¿eh? Sí. Pues claro que se lo voy a hacer, pero si usted va a ser su madre. Y lo más gracioso de todo esto... ¿Quién es tu papá, niño?
alegría ni nada. ¡Ay, por Dios! ¡Ven usted para acá! ¡Alonso, Alonso! ¡Sin vergüenza que está sacando todo! No, bueno. ¡Ay, por Dios! ¿Cómo lo voy a ver yo? Está quieto, niño. Vamos a... ¡Ya sacando todo! No, pues no, ¿cómo lo voy a ver usted? ¡Pero si usted no tiene que mirar la monta! ¡Estate quieto, niño! Con lo único que el chiquillo que le está quitando la alegría y la salud, que no va a ver quién lo mire ni quién lo quiera. Y dice usted que me quiera a mí. Sí, Mercedes. Lo que yo le he dicho a usted es lo que en un futuro yo le voy a hacer a mi niño. Mercedes. ¿Cómo me está poniendo la casa, precioso? Ay, pero si viene aquí, ajá. Vamos a ver. Subir de mi casa. Niño, estate quieto, va. En mi casa le digo que se vaya de mi casa. Y no pase por aquí como no sea carnaval, que yo no lo conozco. Sin vergüenza, tomador. Vale. Y yo porque te pica mucho. Manolín, vámonos por casa, va. Yo no sé nada. ¿Qué va a hacer esta niña? ¿Que cae hacer al niño? Sí. Lo voy a poner como su madre lo trajo al mundo. Ay, me pone muy nerviosa. Voy a echar encima de un agua que necesita el padre. Y luego lo voy a poner su perfume, para que sepa usted lo que es oler de verdad a un niño lindo. Con una condición. Que no se acerque usted a él hasta que no tenga por chiquillo. Que menúa penitencia lleva. Mercedes, yo voy a ser un esclavo de usted. Yo voy a ser un esclavo de usted, Mercedes. Y Dios le paga a usted todo lo que va a hacer por mi niño. Y otra cosa más, cuando usted tenga ganas, lo hace lo mismo con el padre. ¡Ay, por Dios, por Dios! ¿De verdad? Ay, En serio, Mercedes. Y otra cosa que decir. Hasta que no se me saque el brillo desde los pies hasta la cabeza. Solo aparezco por aquí, a ver usted. Y voy a estar comiéndose unas papas negras. Para cuando me vea, no le lastime el resplandor. Y la luna de miel la vamos a hacer en la orilla del río. Y usted cogerá una piedra y la tirará al agua. Y tira el agua de cabeza. Y saldré con la piedra en la boca. Estoy convencido que si usted no, que si yo me vuelvo un perro de agua, que si no me vuelvo un perro de agua, usted no va a hacer eso en la vida. Vaya sentado ahora. Vaya Sí, sentado ahora con yo. cariño. Y digo a la señora Mercedes, hazlo. Muchas gracias. Y buenas tardes. Vaya que se partió. Muy bien. ¿Tú sabes lo que te niega? Que tú no vino tuviera una bañera y el agua. ¿Has visto el agua, verdad, Brenda? Anda, vete. Y me echando agüita para que se entere tu padre lo que es una... ¿Sabe lo que me acaba de decir su madre? Oye, la habrá dicho mi mamá. Ay, pobrecita. Va a tener razón mi madre. ¿Qué le ha dicho? Que el camión de la basura pasa de madrugada. Pues si iba a popa, ¿sabes? Me cago en sea. Ay, por Dios. Bueno, váyate con Dios. Además me gusta. Pues si de esta no se enmienda, es un carajo. Que es lo que yo quería. Es para el cuerpo y para la cara. El agua clara, un tesoro del que siempre se habla. Dios bendiga el agua clara. ¡Viva los chorros del oro! Cuando en un matrimonio se deja de sorprender uno al otro y ya no hay palabras bonitas, no hay caricias, no hay besos, se entra en la monotonía, normal, ¿no? Todos sabemos un poquito de eso. Esta pareja lleva años aburriéndose juntos. Él culturizándose con los periódicos deportivos
y ella enganchada en la gran televisión de la cultura. Telecinco, así les va, claro. Ella es Ángeles Góngora, él Manolo Escudero. Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada de hacerlo contigo. De mi cuerpo no tiempo de ganas al verte perdido. Y tu cara y tu beso y tus manos parecen escarcha. No he entendido nada. ¿Me has oído lo que te he dicho? Sí, te he oído. No estoy sordo. Hace tiempo todo era diferente. Siempre recordamos el pasado mejor de lo que era. Cuando me querías. ¿Qué quieres decir? ¿Qué te quiero? ¿Y tú a mí? Pero a mí juntos los dos. Entonces, ¿por qué no siento nada? Eso no tiene nada que ver con quererse o no quererse. Me siento muy desgraciada. La gente es desgraciada. Pregunta a los vecinos. Y yo no tengo que preguntarle nada a nadie. La gente sale a la calle, se ríen juntos. Parecen felices. Eso no quiere decir nada. La gente disimula. ¿Por qué no nos vamos de aquí? ¿Y entonces? ¿Y a dónde nos vamos a ir? No lo sé, a cualquier lado. El caso es irnos, cambiar, que pase algo. Otra gente, otras caras, otra cama. Estás deprimida. Eso es lo que te pasa. A lo mejor algo de la comida le meten compuestos químicos que producen depresión. Lo leí en una revista científica. He visto en una granja a la gallina le daban de comer unos compuestos químicos con más 100 del permitido. Subió el índice de suicidio en todo el pueblo. Debió de transmitirse la depresión en los huevos. En los huevos de la gallina. Te miro y no te conozco. Te lo digo de verdad. No sé quién eres. ¿Qué quiere decir con que no sabes quién soy? Nada. Pues si no quieres decir nada, no digas nada. Joder, la gente habla por hablar. Es el mal de nuestros días. ¿Qué es lo que te pasa a ti? O hablas o te mueres. ¿Tú te crees que es normal ahora te ves hablar del huevo de las gallinas? ¿Y por qué no va a ser normal? Yo, si ¿qué te van a sentir los vecinos? Oh, ¿quién eres tú para decir lo que es normal y lo que no es normal? Yo solo digo que lo leí en una revista. No de los huevos. De la gallina, ya te he oído. Y la salmonela. Ese otro problema, ¿eh? ¿O no? ¿Otro problema de qué? Porque si no se lavan bien los huevos, te toca la salmonela. Pues no hemos urgente de la salmonela. Y luego está el colesterol. Nosotros comemos mucho huevo. Lo normal, lo que come todo el mundo. 2 al día. Comemos 2 al día. Por 30 días que tiene el mes, 60 huevos. Con un poquito que te deprimas con cada huevo, ahí lo tienes. 60 huevos al mes. Por 12 meses que tiene el año. Sí, por 12 meses. 700 veces que te deprime al año. A mí lo único que me deprime es freírlos. Pues yo lo frío porque me saltan. Te lo he dicho 40 veces. Por eso No, lo frío. no me salta. Claro, como me quemo yo. Vamos a dejarlo. Estoy cansado de hablar de huevo. Ya, por favor, vamos a dejarlo. ¿Qué huevo? Sí, claro. Lo que tú digas. Tanto huevo, tanto huevo. Mira, el caso es que de tanto hablar. De tanto hablar. Me está entrando un hambre que me comía los huevos fritos con patatas que me quedaban nuevos. ¡Toma! Como no te lo creo. Por tu madre, lo que soy yo. Te pongas así por cada mujer.
por cabrarte los huevos como te da Es que a mí a veces huevo me pones un romántico. Mira, que mañana hay que madrugar. Vamos a dormir. Y además, ¿Y cuándo no te duele la cabeza? gracias por tu interés y tu comprensión. ¿Qué? Eso de la depresión y el dolor de cabeza. Sí, hombre, sí, vámonos a dormir. De todas formas, sigo pensando que comemos muchos huevos nosotros aquí en esta casa. Pero bueno, ¿sabes qué te digo? Que te vaya a la mierda. ¡Vamos dentro de esta hombre! ¡Cada día la entiendo menos, macho! El cuartito de hora. Este entremés, también de los hermanos Álvarez Quintero, nos hace participar del 7º aniversario de boda de María Luisa y Rogelio. Ella está convencida de que su marido la sorprenderá con un regalito, como ha hecho todos los años. Y Rogelio no se ha olvidado, ni muchísimo menos. Pero ha surgido un pequeño e insignificante contratiempo y eso le trastoca. María Luisa tiene muchas virtudes, pero también tiene algún que otro defectillo. Es muy impaciente, sobre todo caprichosa. Suerte que Rogelio tiene más paciencia que un santo, vean ustedes. María Luisa es Margarita Álvarez y Rogelio Manuel Sánchez. No se quejará. Me echa encima el equipaje entero. Será su cosa. Se va a reír cuando me vea. ¿Sí? Se va a reír. Ay, lo que lo quiero. Lo que me quiere. ¿Sí? Somos un matrimonio que nos queremos. Pero de vez en cuando tiene sus cosillas. Algún disgustillo. Todos los días merengue no puede ser. Y hoy es ese día especial para nosotros. Más que el corpus redondo. Mira que 7 años ya María Luisa, 7 años. La pulserita, el anillito, el reloj, el pañuelito, la venda. ¿Y hoy qué me traerá? Ahí llega. Pronto voy a saberlo. No se puede no fiar ni de su sombra. Maldita sea el demonio. ¿No que el jefe también hoy queriendo aguarme la fiesta? Joder. Digo, pero está ahí. ¡Qué guapa te has puesto! ¿Cómo va la pelea? Ya sabía yo que te iba a reír. Que no me río. Estás guapísima. Pero vamos a la pelea. ¿Para qué? Si la feria la tenemos en casa, o no es verdad. ¿Verdad? El día de la mañana. ¿Una? Tú fíjate todo lo que llevo encima. Y acuérdate del antes y después, del cómo y del cuándo. La pulserita del primer año, el anillito del segundo, el reloj del tercero, el pañuelito del cuarto, la peina del quinto, la horquillita del sexto, y ahora verá don Rogelio Palma, que dirá. Don Rogelio de Palma lleva una mañanita. ¿Qué? Sí, el jefe, hombre, que no sabe ponerse en su sitio. Trabaja uno como no está todo el año en la ropa. Que por cierto, desde que estoy yo la que más se busca así. Y me niega a mí la libertad de un día como este. ¿Eso es de ganar? Como te lo digo, adiós. Y del otro, ahora. Ay, Dios mío, se la ha olvidado, se la ha olvidado. Él se ha reído cuando me ha visto, pero se la ha olvidado. Hasta que no me ha visto compuesta, no se ha acordado del día que es. Ay, Virgen de los Reyes, que se la ha olvidado. Soy la mujer más desgraciada del mundo. Se la ha olvidado. Verás lo que iba a decirte, María Luisa. A ver, Después del pollón que tengo con el jefe, salgo de allí. Bueno, no me importa. Mira, hace unos cuantos días pasé por casa de Manuel. Y me enseñó un collar que tenía de corales, de oportunidad, la laza fina. Una cosa, pero muy bonita. Le pregunté cómo se llamaba, ¿te prende? Pues si estaba. ¿y qué? ¿No estaba? Sí, sí que estaba. Y como se acercaba el día de hoy, pues lo dejé apartado para el
encima. No, eso, mujer, no, eso. Manolo me lo hubiera esperado, ¿verdad? Que amigo mío. Es que había que componerle el coche. ¡Qué casualidad! Y salgo yo del trabajo, todo ilusionado, voy a buscarlo para traértelo. ¿Y qué? ¿Había ladrones en casa de Manolo? No, no había ladrones. Que sí, hombre, que había ladrones, a la vista está que te salgo mi collar. Párate, mujer, párate. No comencemos ya la pareja. Resulta que Manolo ha contratado un dependiente. ¿Un dependiente nuevo? Sí, el un compadre suyo. Entonces, como el chaval no sabía que ya haya estado vendido por Manolo, ha cogido al sola para el lado de la marquesa de San Juan. ¡Uy! ¡Carambi! No, sin parar. Porque sin carambi, pues con decir a la marquesa que el collar ya estaba vendido. Pero ahí fíjate, por su paso, la marquesa no es señora muy caprichosa y además favorece mucho a Manolo. Y el hombre, pues, Que no lo consigue, que no lo consigue, que el collar no viene a esta casa, es menor que es cuando tenía que haber venido. Que no lo consigue, no le den más puerta a los pisos, que no lo consigue. Que el collar no lo consigue. Y claro, naturalmente, no siendo ese collar, que no había ni sola platería más alquiler de filigrana para mi persona. oh, en la ciudad había cosas muy bonitas, pero como del collar todavía no estaba resuelto, ¡Ay, qué risa! ¿qué duda de lo que te digo? ¿Qué te piensas que quién sabe la fecha de hoy? A la vista está, por mucho que tú lo compongas. Un desengaño así no lo esperaba yo, lo que ellos quieren no hubiera pensado. ¿Me parece usted bien toda la mañanita que llevo este podcast? Pues mira, ahora mismo va a venir conmigo a la platería y te va a comenzar a preguntar. ¿Quién? ¿Yo? ¿Yo a la platería? Tú no me conoces, Rogelio. La hija de mi madre no se mueve de mi casa. Y para otra vez tengo un poquito de más fútbol. Un de edad que me hubiera traído, un simple de edad, me hubiera hecho la mujer más feliz del mundo. Y no tantos collares, tantos collares. Pero hijo, cuando las cosas se van del pensamiento no se arreglan fácilmente. Si quieres llevarme tú a mí ahora a la platería, como que te iba aquí a escapar un guiño para prevenir a Manolo. No, hijo, no. Que yo no soy como la vecina de al lado, que se asoma al balcón a sacudir los vestidos para que se le caigan las etiquetas y todo el mundo vea los rumbosos de su marido. No, hijo, no. La hija de mi madre no se mueve de su casa. ¡Ay, Virgen de los Reyes! ¡Que les engaño tanto! ¡Vete! Si es que estás deprisa. Si es que te espera ahora mejor que yo. Que yo me quedo aquí sola. Bueno, sola. Con mis lágrimas. Que acompañan mucho. Eso no lo sabe ningún hombre. Ay, una criatura, párate un poco, mírame. Me voy a la culpa nada de todo esto. Me dan cosas para llorar, mujer. Pues verdad. A mi marido se le olvida que hoy hace años que nos casamos. Y la cosa es para reír. ¡Ja! Eso no me se olvida a mí tan fácil. ¿Qué quieres decir? Lo que te acabo de decir, que no me se olvida tan fácil. ¿Qué? ¿Te pesa quizás el matrimonio? Claro, porque estás casado con una mujer que es sucia, abandonada, de gorro gastosa. Tú tienes el sombrero, fíjate cómo tiene el sombrero. Tiene el sombrero con gorro, la camisa con flequito, los pantalones con zarpa, los calcetines con uvitas. Tú tomas todos los días los zapatos pegados chocolate pegados, ¿no? Ay, qué lástima de hombre. La zapatilla de mujer que te ha tocado. Sigue, ¿qué lo Pues vamos a hacer? naturalmente que sigo, no tengo que seguir. Pues sigue. Muy, pues claro que sí, algunas veces me lo dijo mi madre. Sí, me lo dijo mi madre. Me lo dijo mi madre. La verdad es que me lo dijo mi madre. Lo que me lo dijo mi madre. Acaba ya de ver la copla. ¿Qué fue lo que te dijo tu madre? Que me casaba con una mujer. Bien, sabe Dios que eso no es verdad. Ay, pobrecita mía, si levantara la cabeza. Eso es lo que me ha faltado. Hablas tú de mi madre, mira, hablas tú de mi madre, te enjuagan la boca. Te enjuagan la boca tú para hablar de mi madre. Te enjuagan, ¿pero qué haces? ¡Enjuaga la boca! Voy a hablar de tu madre y después hasta de tu madre. ¡Alfa y Rogelio!
pues nadie ha preguntado. Pero en fin, dime, Rogelio, ¿por qué no te casaste con aquella primera novia tuya? A ver, ¿cómo se llamaba? Manolita Sancajo. Uy, qué perla de mujer. Esa era la que a ti te tocaba. Pero en fin, Dios lo quiso así. Sería mi suerte. ¿Y la mía? Por supuesto que era tuya. Pues no has tenido tu suerte a lo que estás conmigo. El gordo que me ha tocado. Pero tanto va el cántaro a la fuente que las mujeres buenas también nos cansamos. Nos cansamos las mujeres buenas. Y a nadie hay que pedirle milagro. Somos de carne y hueso. Y una mujer desengañada y aburrida tiene muchas horas para pensar, pero cosas malas. Y el pensamiento es libre. Y pasa la verdad de un hombre y nunca compara. Y el hombre te dice un piropo y nunca compara. Y le damos oído. Y se acuerda uno del cuerpo que tiene en casa. Yo no sigo ventanero, nunca lo sigo. Pero el otro día estaba asomada la reja del callejón a que me quedara ahí un poquito. Y vi pasar a Clarita, el señor, que no puedo negar que me hace gracia. Pero ahí se mete el dedo en el plato por ese día. Y en una hora de aburrimiento, pues de pronto no es. Y si uno tuviera hijos de traerse, ahí se quedaba. Sí. Si yo tuviera hijos, por muy malos y feos que fueran, aunque se parecieran a ti. Pero se ha ido, pero esto de los hijos me lo quita. Vaya que sí. Sí, si yo tuviera hijos, por malos y feos que fueran, que se parecieran a ti, pero para tener hijos hace falta mucho cariño. Y tú no sabes lo que es eso, porque no me has querido nunca de veras. Nunca me has querido de veras. Sí, tápate el oído, pero me está ayudando. Y eso también me lo dijo mi madre. Sí, me lo dijo mi madre, me lo dijo mi madre. También me lo dijo mi madre. ¡Pero me lo dijo a mí! ¡Uy! ¡Qué pena tan grande! Mi marido me huye en un día como hoy. Soy la mujer más desgraciada del mundo. Lisa, ¿no quieres que te hable? No, ¿Y que te lea? ¿Tampoco? no. Descarga nuestra cartita. Tú no sabes dónde cartas, ¿verdad? No. Bueno, pues la leeré yo solo. Soy de Manolito, el platero. Sí, casi, de Manolito el platero. En la providencia. Dios que es varón. Y a veces se compadece de sus expectantes, como está soltero. Bueno, vamos con la cartita. Si no quieres escucharla, puedes irte. Ya se manda al balcón, pues si pasa Clarija. Como es tan gracioso, ¡ay, qué gracioso que es Clarija! Vamos a ver lo que dice la carta. Querido Rogelio, la señora marquesa de San Roque no tiene inconveniente ninguno en cambiar el collarito de corales por otra cristalina. De manera que esta misma tarde lo tendrá usted en su casa con el broche compuesto. ¡Con el brochecito compuesto! Que María Luisa lo disfrute muchos años en salud. Y que usted lo vea. Su amigo Manolo. Rogelio. Ay, Rogelio de mi alma. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Te lo dijo tu madre. Te lo dijo, me pongo yo la boca y me lo que te casabas con un embustero. Ay, Rogelio de mi alma. Uno así nunca ve el cariño, lo vas a ver, ¿verdad que me perdonas? Es que el cariño que te tengo me ciega. Te ciega, te ciega. Sí, me ciega. Te ciega, mira. Si te ciega que no has visto tu niño que le eché yo a Manolito de aquí, una barcopa. Tú no eres vengativo, senador, ¿verdad que me perdonas, Rogelio? Porque mira que te he dicho desatino, con la paciencia que lo has escuchado. La experiencia, hija, la experiencia. Que las mujeres a veces nos ponemos tan nerviosas que nos precipitamos. Eso es. Ni más ni menos. Dicen que hay un cuartito de hora donde la mujer, la más firme, se vuelve de ser.
cuartito de hora famoso, pero en cambio ese es el cuartito de hora. Y eso también es decir, un rockero ejecutado. Que la mujer más buena se vuelve un demonio. Ni ve, ni oye, ni entiende, ni quiere a la gente. Solo piensa lo que se le mete en ese casa. Y entonces insulta, se entiende, critica y pide cosas imposibles. Por ejemplo, Rogelio, quiero la luna. Toma, aquí la tienes. No, la luna no. Quiero una estrella. Toma, hija, una estrella. Hasta con un hábito. No, tampoco. ¿Qué te voy a decir a ti que eso no sabes? Si tú eres doctor honoris causa, el hombre que durante ese cuartito de hora allá, como que está en misa, o como que ve viene una nube con periódicos, ese está salvado. Y siempre recoge el cuartito de hora. Pero calma, que no tiene agua. Él se echa su suerte. Y Dios sabe dónde irá a parar. Porque a las mujeres hay que escucharlas así, menos en ese cuartito de hora. Como que dale gracias a Dios que tiene un marido, dale para un que mantiene su interior alternativamente. ¡Ay, Rogelio de mi alma! ¡Te prometo que este va a ser el último cuartito de hora! Esa frase no, Pero no te vengan por lo que quieras. Ay, porque tú sabes que a mí Clarita no me hace gracia. ni a ti ni a nadie. Porque es que a mí Clarita es que no me hace gracia. A ti lo único que te hace gracia aquí soy yo. Ay, esa es la verdad que has dicho más grande en toda la mañana. Después de una pelea viene un cuartito de hora buena, en que el cariño saborea la miel que sale del veneno. Alta sociedad. Esta pieza de microteatro es una descripción perfecta de la alta sociedad. La elegancia, la ironía, el saber estar, pero sobre todo la sinceridad es el denominador común de estas dos mujeres, que saben tratar el tema de la infidelidad con una gran naturalidad y civismo. Una de ellas está preocupada porque ha descubierto que hay una tercera persona y ha citado a su rival directa para que la ayude. ¿Lo conseguirá? Isabel es interpretada por María Salmerón, Carmen por Carmen Gómez, el papel del camarero es Óscar Joya y como figurantes de clientes del bar, Manuel Escudero y Cristina Vega. ¿Eres Carmen? Isabel, ¿qué tal? Encantada. Bien. Pero no, gracias. Tengo mucha prisa. No sabía si iba a conocerte cuando nos comunicamos por teléfono, por eso te dije lo de la revista. Pero te creía más alta. Pues yo a ti tampoco te imaginaba así. Y me extraña la diferencia de gustos que tienen dados. Pero en fin, de verdad que Bueno, tal vez un día estaría bien. joder, por favor, no esperes. Bueno, pues la verdad es que no nos parecemos en nada. Bueno, ¿qué hacer aquí? Tú dirás, ¿qué es eso tan importante que tienes que decir? Pues creí que sería importante que nos conociéramos. Igual estoy equivocada, pero me parece que será conveniente que tengamos un cambio de opinión. Además, me dijiste por teléfono que conocías lo mismo. Sí, hace más de un año que sé que mi marido se ha puesto contigo. Ay, señora. Dicho así, pues suena un poco fuerte, ¿no? Es que es un poco fuerte, pero no te preocupes, que yo no he venido aquí a hacer una escena de mujer colosa, defendiendo ante el amante la posesión de su hombre. Ay, señor. He venido. Esta conversación no va a ser nada fácil. Bueno, pues he venido porque quiero saber que me quieres. No será que me separe de mi marido para quedártelo tú, querida, porque
ya estás casada. No, que va, que va. Pero si yo estoy muy bien así. Y mira, perdona la franqueza, pero es que es cierto. No sé cómo habíamos conseguido ese difícil equilibrio entre los dos. Bueno, no sé cómo. Gracias por tu comprensión. Pero mira, es que ahora surgido un problema. De que amenaza con dinamitar toda esta situación. Hay otra. ¿Ah? ¿Quién no tiene otra amante aparte de ti? Pues se trata de una nueva secretaria de dirección. Es una chica joven, inteligente, guapa y soltera. Ah, pues no sabía nada. ¿Y por qué me lo dices a mí? Pues mujer, porque me gustaría que me ayudaras a recuperar. Mira, que fuera como antes, para las dos, para ti y para ti. Porque si yo de ti, pues no tenía celos. Al fin y al cabo, eres mujer. Pero, no sé. De la otra sí que tengo. Eso sí que tiene gracia. Que el marido cambia la mano. De vez en cuando, pues mira, lo veo hasta normal. Pero que no me pidas que me ayuden esto, es un poco sorprendente, ¿no crees? Pues no, te diré por qué. Tú sabes que yo no soy peligrosa. Yo estoy casada y no te lo voy a quitar. Pero mira, ella es soltera. Y cuando quiera, te lo puede quitar. Y a mí me parece que eso debería preocupar. Pues mira, querida, en este momento lo que haga o deja de hacer Ignacio me tiene totalmente sin cuidado. Y cuanto más ocupado esté y menos se ocupe de ti, muchísimo mejor. Ay, mira, no sabía yo que tú. ¿Qué te pensabas? ¿Era la pobre infeliz esposa que lloraba noche tras noche la ausencia del marido? No, hija. Eso pasó al principio. Pero después me lo pensé mejor y me dije, pues te voy a buscar otro. Y lo encontré. Oh, el hombre perfecto. El amante ideal. El ser más amable y encantador que he conocido en mi vida. Tu marido. Sí, Fernando. Mira, no me lo puedo creer. Pues créetelo porque es la verdad. Estoy con él desde hace unos cuantos meses. No me fue difícil encontrar a los tuyos, porque como tú sabes, Ignacio es muy despistado. El resto fue muy fácil. Buscar a tu marido y conquistarlo. Como ves, no puedo ayudarte con lo de mi marido, que yo ya tengo bastante con conservar al mío. Fernando sabe lo mío con Ignacio. Hombre, claro que lo sabe, se lo dije yo. Un poco de sinceridad de vez en cuando nunca viene mal. Pero, ¿y qué vamos a hacer? Pues seguir viviendo como estamos. Y no ponernos melodramáticas. Y ser tan comprensivos con los que nos engañan como las que cuando engañamos somos nosotros. Yo estoy muy bien con los dos. Los quiero de forma diferente, claro está. Pues como tú estabas antes. ¿Qué voy a hacer yo? Pues francamente, querida, como dijo Carga y el final de lo que el viento se llevó, a mí eso ya no me importa. Y te dejo que tengo cita en la peluquería. La siguiente obra se titula Una situación embarazosa. Es una obra corta de teatro que nos lleva a la consulta de un afamado ginecólogo. Dos mujeres embarazadas esperan con bastante nerviosismo que les realicen una ecografía. Para la prueba han tenido que beber una abundante cantidad de agua. Hay quien lleva bien el control de los esfínteres, pero en este caso ambas tienen el muelle flojo. Durante la espera hablan de sus respectivas parejas y llegan a la conclusión de que no se parecen en nada, salvo en que los dos viajan mucho. El reparto es el siguiente. La rubia es interpretada por María Ángeles Arroyo,
morena es interpretada por Paqui Bruno y Paco es interpretado por Óscar Joya. Que la disfruten. Va siete niño, Paco, Paco, va siete niño. Va siete niño, camino de Sevilla, Paco. Camino de Sevilla. Ya no puedo más. Es que me lo voy a hacer aquí mismo. Lleva ya una hora la que está dentro. Yo también es que estoy fatal. Podría irme. Algo diferente al método chino de la ecografía. Dime, ¿tú cuánta agua has bebido? Los 2 litros justos. 2 litros. Claro. ¿Te has bebido 2 litros? ¿Sí? ¿De verdad te has bebido 2 litros? Claro. ¿Pero tú qué vas a tener? ¿Un niño o un pez? A ver, lo que me dijeron, ¿qué pasa? ¿Qué es malo? Nada, mujer, no. El primer hija, ¿verdad? Sí. ¿Y usted? Esta es la cuarta hija. ¿Toda niña? Ah, no, digo que es la cuarta vez. Por eso ya no me hacen beberme los 2 litros de agua. Me he bebido solo 2 vasitos y mira, estoy que se me sale. Imagínate tú si me bebo los 2 litros, que reviento. Bueno, ya tiene que estar a punto de salir. ¿Qué? ¿Por qué? Porque me toca a mí. No. Si yo tenía hora a las 5:30, son las 6. A ver, ¿a qué hora le pidieron a usted? Yo ya llevaba aquí una eternidad mirando mi vida cuando tú entras. Así que me toca. Vamos que sí me toca. Mire, no tengo ninguna ganas de ponerme a discutir con usted. Ahora cuando venga acá, lo que está aparcando lo vamos a ver. Él fue quien pidió la hora. Y darle con la olla. Esto es una cuestión de fuerza humana. Yo ya no aguanto ni un segundo más. ¿Y tú qué? Si yo me he tomado los 2 vasos, yo digo los 2 litros, yo me está liando, y tú solamente los 2 vasos. Estoy ya para reventar. Pero vamos, eso que tiene que ver. Cada uno tiene el aguante que tiene que tener. Por mí, mira que te digo, como si te has bebido la fuente de Canaleta. Eso Ay, me vale. Ay, ahora cuando venga acá no lo aclaro. Uy, Pero yo tengo hora a las 5:30. Claro. y dime tú a mí, ¿quién es ese Tano que lo va a arreglar todo? Si se puede saber. ¿Acaso es tu marido? Mira, no es mi marido, pero vamos, como si lo fuera. No nos podemos casar pues por un problemilla que tiene, pero al fin y al cabo, es igual. Ya. Y ese como marido, primo, o medio marido, o lo que sea, ¿también va contigo a hacerte la ecografía? Anda, pues claro, iré también a las clases de parto sin dolor. Pues vaya gana, mujer. A ver, pues en todos los temas que hemos leído poner lo mismo. Que el hombre tiene que estar al lado de la mujer en estos momentos tan difíciles. Todo lo que te pase a ti, me tiene que pasar a mí, me dijo. ¿Y también se ha bebido los 2 litros de agua? Pues claro, todo lo que te pase, Pues ya está. Ya te digo yo que por eso no sube. Se habrá meado en el pantalón y al pobre le dará mil vergüenza subir con todo el pantalón mojado. Anda que también, si yo le digo a mi marido que se tiene que beber los 2 litros de agua, es que me lleva al psiquiátrico. ¿sí? ¿Qué va? Pues no. Sí, Tano está encantada. Y también hace Tano los ejercicios de respiración, el jadeo y todo eso. La sopornización, sí. También lo de sincronización. Claro. Yo una vez se puso a hacer con el mío, con el primero lo de la sincronización y se quedó ahí dormido. Al segundo ahí tirado, roncando en el suelo. ¿Por qué va? Tano no, él está encantadísimo. Fíjate que hasta se quería poner la crema de las estrías, Mira, si no estuviese a punto de yo de que me mearía de la risa. Pero ¿de dónde has sacado tu nombre así, si se puede saber? Uy, pues eso no es todo. Me hace la comida para que yo no me canse. Cuando está en casa, porque está poco, que viaja mucho, ¿no? Sí. Pero cuando está, me hace el desayuno, me lo trae a la cama. Mira, dice que lo único que siente es no poder llevar a la adentro. Si pudiera, una semana y otra yo.
Pues menuda joya, ¿no? Mira, es lo mismo que se parece al mío de viajar, porque todo más... Ay, 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 ya te digo yo que... Ay, no se parece al infierno. Es todo lo que le pida. Uy, pues mira, el mío cada vez que me ve, me dice con una cara hasta aquí, estás como una vaca. Y el otro día, cuando le dije que me había quedado embarazada, así me la gano, ¿sabes? ¿Por qué? Pues eso. Y cuando le pregunté, ¿cómo le vamos a poner al niño, Paco? Y me salta y me dice, para no cansarse de pensar, Paco, como su padre. Y yo le digo, pero Paco ya se llama el mayor, no le vamos a poner a todos nuestros niños Paco, ¿no? De verdad, pero mujer, eso te vería con buena intención. Sí, sí. Claro. Tú lo digas con buena intención. Mira, hija, tú conserva ese cano, el mismo de bombonitas de alcazor. Uy. Y átalo corto, no se te vaya a escapar. Y encima, para que sea guapo también. Uy. No, Uy. es guapísimo. Uy. ¡Sana! ¡Paco! ¿Paco? Mi hombre, Paco, mi marido. ¡Ay, Dios mío! Ay, ¡Qué sano es tú! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo me lo he hecho! ay, yo también. Ay, ay, La obra que vamos a ver a continuación se llama Ganas de reñir. Esta obra está escrita a principios del siglo XX por los hermanos Álvarez Quintero y es la única pieza corta de su amplio repertorio que describe a una mujer valiente, sin miedo al que dirán, libre y adelantada a su tiempo. Martirio, que así se llama la protagonista, esta tarde está dispuesta a reñir con su novio. Y riñe, vaya que sí riñe. Vean ustedes cómo. El reparto: Martirio, interpretada por Ana Fernández, y Julián, interpretado por David Salas. Que la disfruten. ¿Qué supo mi madre? Hay que ver las cosas que tienen los viejos, señor. Si uno no reniega con el novio, nada más que cuando tiene un motivo de verdad, todo me gracia. No la famosa. La cuestión de reñir, pues sin motivo alguno. ¿Qué sé yo? Se tiene ganas de reñir como se tiene ganas de tomarse un pescado. No sé. Yo que tengo yo ganas de reñir. Riño. Vaya que se riño. Dígame, ¿por qué hermana ese demonio? Y no es que reñemos, ¿eh? Si mi mujer es un buen, yo lo quiero mucho. Miren que eso no me queda la cosa de reñir. Ese no sabe cómo le voy a poner contigo que llegue. Ay, hablando por ahí viene. Míralo contoneándose. Ya te daría a ti contoneo ya. Leyéndose. Para la sorpresa. Y creyéndose que lo voy a recibir como un rey mago. Ay, que sirva, hijo mío. Sirva, hijo, sirva. Que te veré que estás fuera, te lo vas a tener que saber. Sirva. Hola, bendición. Hola. ¿Qué? ¿No trae perro? No he dejado casa. ¿Cómo venía sirvando? Contento que está uno. Ay, que estás muy contento. No lo ves. Tentándolo tú. Me lo dice con una cara. Con la que tengo, hijo. ¿Qué pasa algo? ¿A mí? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Te veo con una forma. Quizá me he equivocado. Uy, ¿qué va? Si no son las 6, todos los días llevo a las 6:30. Ah, amigo, entonces lo cual significa que cada día puede venir media hora antes y no viene porque el señorito no se le antoja, ¿no? Según será el trabajo en la fotografía. A mí no me da explicaciones.
Algunas veces acude mucho público y otras veces acude poco. Ay, que no me des explicaciones, Julián, que no te la estoy pidiendo. Allá tú. ¿Qué haces? El resultado es que te incomoda porque vengo media hora antes a verte. Lo tendré en cuenta para mañana. ¿Para mañana? Ay, no pienso tú matarle a Joico. Bueno, está. ¡Silva, Silva, más! ¡Que si viene el perro, si viene de puta! ¡Silva! Que mi perro no te purga, ¿eh? Ay, no, que es verdad. Que es una servidora, que te la pega el perro. Pero qué bicho te ha picado. Mira, que soy una burla. Vaya, hombre. ¿Y tu madre? ¡Hombre, ahora! ¿Eh? Pues chico, ¿de qué me preguntas por ella? Pues si acabo de llegar. Acaba de llegar Julián, que era que no pienso hablar de 20.000 cosas antes de mi madre. Que si mi cara la hora, el trabajo, el perro, si ve la curva de todo. Último, mi madre. Anda, chico, que bien te estás pagando tú lo que te quieres. Pero te digo cosas, te equivocas más de la mitad. Mi madre para mí es lo primero. ¿Qué te interesa bien? Si no, lo dejas. Porque esto transmite variante. Todo lo que sea primero para ti, lo es siempre para mí. Que mi madre va a ser para ti primero que la tuya. Eso para tú solo cuenta tu abuela, hombre. Cuando no se quiere comprender, Ay, no. Si soy un soquete, ¿verdad? no me ha sacado silla, ¿no? Como no pensaba que iba a venir tan temprano. Es que hay que ver lo temprano que ha venido tú hoy conmigo. Hay que ver. Bueno, iré yo por un castigo. Mi padre es bueno, Gracias. Mi padre estaba ya hace 5 minutos y sé que está bueno. Salía de la imprenta y lo acompañaba al café. Bueno, mira, pero es que yo adivina no soy. Es verdad, ni yo tampoco, y bien que lo siento porque me gustaría saber en qué caracoles te pasa. Mira, para todas las buenas y para las no, que estamos en la calle es más larga que antes. Puede coger el caminito que más te dé. ¡Que no me vuelva la falda! Pues si voy por la silla, que entrar por casa, dando más atrás como pasear la Mira, sí. Mira, el día que me coge un ganas de reñir que no falla. He podido venir a su casa tan campante y se me aumenta la gana. Bueno, va a sentar un perro. Hombre, qué bonito, ¿qué pasa? Que no había más sillas, más que la de la sala, ¿no? La que encontraba cerca, Martillo. Ya. ¿No se te figura eso mucho gusto para la puerta de la calle? Compartiremos, dímelo tú. Cualquiera una ventana. Oye, ¿de dónde sacará mi madre que para reñirse le falta motivo? Son choches de arte. Y lo más importante, es que no niño esta tarde, no duermo esta noche. Y entre nosotros, yo prefiero que no duerma él. ¿Me has sentado ahora? Con vergüenza que cualquiera que pase y la vea sería bastante mancillero, pero... No tengas cuidado, que la siento voy a taparlo ahora mismo. Vea, te ves por otra silla, lo sabes. ¿Qué? Que no puede faltar la chimenea, ¿no? Ay, pero ¿qué te pasa, tío? Que no hay manera de entenderte. ¿Tú ves? Ya está el asiento al aire, ya está el asiento al aire. Pues déjalo, así se ventila. Quédate con Dios y tómate un cocimiento para la sangre, Brenda. Ay, pero ¿qué va, Julia? Naturalmente, ni que te conociera de los días. Está visto que hay que pelear porque sí. Y como está visto, y yo no quiero pelear porque sí, me voy sin más espera. ¿Crees que tú para dejarte con el trabajo del amigo? No te pasa nunca, hijo. Es que nunca. Es decir, que yo me voy por mi gusto. Vaya, por capricho. A ver si no. Vea, pues no me voy, me quedo. Te brindaré este plato una vez más. ¿Una vez más? ¿O una vez menos? Pues eso sí que no lo entiendo, Martín. Bueno, ni yo tampoco. Pero aquí es que le enfrenta a mi papá. Y yo digo que se me viene con el dicho. Si te interesa bien y si no, ya sabes. Te digo esto. Dígame las porcas. Que si tanto me pide el cuerpo, Puma, hijo, Puma. ¿No? ¿Te molesta luz? ¿Cómo? ¿Desde cuándo? Si lo que me molesta era con
pillado porque te molestaba el doctor. Sí, sí. ¿Te puedo preguntar una cosa? ¿Que soy un porcopín? ¿Te llegaron las pruebas de los retratos? ¿Tuyo? ¿Aquella era yo? ¿Cómo que me los tienes? Pero si es hasta las fotos por la verdad. Mía, que son más negros que tú. Así de negra me ves tú. De gracia, ya ves tú. Contento que estaba yo. Claro. Vamos a presionar a la artista. Pero, como mi amigo me está acercando a él, acuérdate si no lo que te pasó con el Julián. ¿Qué es lo que me pasó? Ah, no te acuerdas, ¿no? Pues chico, bochando que le pasó al pobre hombre. Le hiciste las fotos a un médico, se subió al tren, y en la primera parada tuvo que bajar por el pero, señor, usted de la foto no es. Usted tuvo la foto que le hiciste al pobre. Eso es un cuento que anda por Sevilla, que a ti se te ha antojado cajarme la vida. Pero yo no sabía que es fotógrafo. En fin, la voluntad me salve. Veremos otra vez. Claro, claro. Como que yo voy a estar cada 4 días arreglando y subiendo de palma hasta que el señorito hacía el final la lleva. Y mira que se lo dije, Julián, no te molesten hacer las fotos porque está lloviendo. Y lloviendo las fotos no salen bien. Claro, el señorito se empeñó. Y en el momento de quitarle la tapa al objetivo, Julián, estaba diluviado. Sí, sí. Salieron. ¿Qué tienes calor? Sí, tengo mucho calor. ¿De qué no lo hacen? Pues yo sí. ¿Qué qué? Que yo soy muy fogoso. Si yo fuera muy fogoso... ¿Qué? ¿Qué? Acaba. Mamá, no, no, acaba ya, hombre. No me pase. Acaba primero, sí. Yo voy a acabar, pero voy a acabar por irme. Como que no te salta cosa de que llegaste, ¿no? Cuando lo despiden a uno. Cuando una vez que se arriman al lado de una por compromiso, Cuando uno se convence que no se trata más que de pelear sin razón. que no te voy a dar un pelear contigo esta tarde. ¿Qué razón tienes? No te lo voy a dar así, no. Dime una. Eso quisieras tú, pero mira. No, a mí lo que me gusta es lo que es. Que se me da las cosas bien claritas en la frente. Por lo que eso, esta tarde nada más llegar, se te podía leer como en un cartel. Ganas de reñir que tiene la niña. ¿No lo repetí yo? Sí, que te entras como un costimado y hasta que no lo subo yo no te pones tu cuerda. Mira, de verano. Mira, me dice que estamos en la calle. Pues métete dentro. ¡Qué bonita contestación! Y luego soy yo la que tiene ganas de pelear. Soy yo que Sí. he venido a verte con esa idea. Eso es, sí, eso es. Eso es. Eso es, mira. Yo quiero que lo digas porque el ninguno, ¿eh? Eso es. Bueno, Ya. Gracias a Dios estamos de acuerdo. Y como estamos de acuerdo, gracias a Dios, hasta mañana o hasta el día del juicio, Brenda. falta el baño de José Paya, ¿qué? Mi madre me da lo que quiera, pero él no sabe gloria bendita. Él no sabe patriana. Y lo mejor, él sabe que hemos reñido porque a mí me ha dado la gana. Colegas, ¿cómo ha sonado, no? Esta obra trata de dos colegas que se acaban de conocer en la cárcel. Una de ellas cree que la vida es un permanente culebrón. Le encanta el morbo. Y ha encontrado el filón perfecto para saciar su curiosidad en la compañera que le ha tocado esta tarde para fregar el suelo de la Quinta Galería. Las vivencias de estas dos pringas las vamos a ver plasmadas en esta simpática obra. La Juli es interpretada por Cristina Vega, María Fernanda por María Luisa Hidalgo y la Boqui interpretada por Carmen Gómez. Sí, tú porque estás aquí, ¿eh?
como todas, mira. Te digo, a ver si te enteras, que por qué estás aquí en el Calego, vamos, que por qué te han traído los maderos. A ver, que no nos llama, para la salud que tiene la gente, no tengo nada. ¿Perdona? Pues a mí me ha dicho una de la cuarta galería el otro día en el patio que te cargaste a tu marido, que era cabo de la Guardia Civil, que le envenenaste unos tomates de la ensalada y que por eso te llaman la tomate. ¡Que no mentira! La gente que tiene muy mala sangre, no mentira, que tiene muy mal corazón, que no nos echó nada. Igual esto tipo con el nada. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Cómo le dices que envenenan los tomates? ¿Con una chuta? Ah, es que se lo tomó casi sin pantear que la vi. Yo no sé. Joder, tía, de verdad, qué borde eres. ¿Qué pasa? Que yo no se lo voy a contar a nadie. El abogado, ¿no? Que te ha dicho que no largues porque luego tú se sabe. Pues que sepas que yo soy legal. Que por mi parte, no me... Mira, claro. Y esa bonita, ¿sabes? Estaba todavía diciendo que me iba a meter dos kilos si me asomaba a la puerta de la calle, ¿sabes? La puerta me la tenía que tener parecida. Y si yo tenía que salir al médico, pues voy ahí a mi ladito. Y por eso te lo cargaste, ¿no? Es que se lo tomaría, María de ahí. Venga ya, tronca, no te enrolles, van a suicidarse, venga ya. Era un malaje, ¿sabes? Y me ponía frita cuando me tenía que regañar por algo. Y cosas mucho peores, que hasta me daba vergüenza de decirme, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Sabes lo que me dijo? Cuando me engañaba. ¿Con otra? No, con un cabo de la Guardia Civil, ¿sabes? Mucha vergüenza. Ya, y entonces tú los pillaste enrollados y tasca, le metiste el veneno, ¿eh? No. Eso lo tomaría, pero Tía, de verdad, una cosa es que no quieras largar y otra que parezcas idiota. Y estoy hasta la polla de esta fregona. Se me está clavando todo el rato en las manos este puto palo. ¿Qué? Tiene la boca. Sigue fregando. ¡Me la saco! ¡Me la saco! ¡Y la amargura! ¡Ay, me la Riquita como turturú. No sabes ni lo ay, borriquita como turturú. Yo sé más que tú, y que tú, y que tú, y que tú, que tú. Frena ya, que la tipa esa ya sale al mundo. Paga la raya, deja de fregar. A ver, bueno, entonces, ¿tú cómo te llamas? ¿No? Nadia. Doña Fernanda. Yo me llamo Margarita. Me pueden llamar Marta o Rita, pero aquí todas me dicen la Jul. ¿Sabes por qué me llaman la Jul? Porque cuando llegué me dieron la cama de una que salió que se llamaba la Jul y entonces todas dijeron la Jul. ¿De dónde eres? Ay, Malasia, pues ¿de dónde voy a ser? Del norte. Mira, de aquí para arriba soy de Zaragoza, Mañica. De aquí hasta aquí soy de Pamplona. Pamplona, ¿te suena los Sanfermines?
Oye tú, ¿no se conoce? Se me cogió los tomates de la ensalada y estaban verdes. Me duele la barriga. ¿Habita volando en la casa? Sí, en la cocina. En la puerta de espina hay un sobrecito. Él se equivoca, se toma el más rato y va y se muere en la casa. Es una ventana que me está creando, yo quiero mis cigarritos. ¿Y por eso estás tú aquí en el talego? ¿Porque el tipo ese se equivocó? Pero te he dicho yo que es que no hay para mujeres maltratadas aquí en este mundo. Justicia, hombre. Venga ya, Que sí, para de que te vi. Lo que pasa es que se está poniendo de moda eso de cargarse a los maridos. Que lo he visto yo en la tele. Pero vamos, ¿qué quieres que te diga? A mí me da lo mismo si es que yo me los cepillaba todos. 7 puñaladas a cada uno. Por sinvergüenza, por pringao, por maricones, por hipócritas y por todo lo demás. Lo malo que pasa es que a mí me molan los troncos en las micro. Todos. Todos los troncos me dan a mí. pues yo no sé qué le vengo a eso un tronco. ¿Qué Mira. debe de ser? A ver. Blancos, rubios, morenos, listos, gilipollas. Con pelo, sin pelo, con gafas, sin gafas, feos. Pues que yo, que hacía un pisonito hasta con el médico de la enfermería. Que mira que estoy casi así yo he visto un pavo en mi vida que no me guste. Por eso me veo como me veo. Pero mamá, ¿cómo ves tú a los troncos esos? Si te puedes saber, si no, Yo iba, a ver, los veo que me ponen más caliente que la estufa de la cabina. Eso es lo peor de la parte. Que estamos separadas de nosotros. Pues parece ser que eso está el castigo. Ahora yo te digo una cosa, que si yo fuera la manda más del mundo, cárceles vistas como en los colegios. pero ¿cómo te lo veas, Juárez? ¿Tú cómo te lo imaginas? A ver, ¿tú cómo te lo imaginas? Venga, va. Yo me los veo desnudos, Así está la de caliente. viéndose recorriéndome todo el cuerpo como si fuera el agua caliente de la ducha, mordiéndome como la manzana de la Blancanieves y haciendo que se me abran las carnes como si estuviera tomando el sol en la Pues mira, eso debe ser en la novela esa que ves tú que te gusta de ti tanto, porque la vida real ni pera, ni manzana, ni albaricoques, ni lucha que valga. Con un cabo de la Guardia Civil tenía que haber dado un quitar en 5 minutos la calentura, ¿sabes? Pero que está haciendo ese coño, que está sacando el agua fuera del cubo, que